¿Qué tal, mis queridos fisiopato estudiantes? Pues vamos a continuar con el tema de diabetes mellitus. Ahorita vamos a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 2 y su fisiopatología. Para esto primero te tengo que hablar un poco del síndrome metabólico. Y fíjate, el síndrome metabólico va a estar asociado normalmente a lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿qué vamos a observar en un paciente con síndrome metabólico? Bueno, podemos encontrar una glucosa en ayuno mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitros, unos triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitros, un colesterol HDL en mujeres menor o igual a 50 miligramos sobre decilitros y en varones menor o igual a 40 miligramos sobre decilitros. También otro criterio que puede encontrar en un paciente con síndrome metabólico es hipertensión arterial mayor a 130-80 milímetros de mercurio. Y otro criterio que se utiliza para el síndrome metabólico es el índice de masa corporal, que normalmente ya casi está en desuso este índice de masa corporal por múltiples factores y sobre todo porque ya es muy impreciso, sobre todo para medir grasa. Entonces hay otros métodos que podemos utilizar para medir la grasa en el paciente. Pero bueno, te lo comento porque pues aún así está estipulado para que lo conozcas. Sería un índice de masa corporal en mujeres mayor o igual a 35 y en varones mayor o igual a 40. ¿Qué va a pasar con este síndrome metabólico? Bueno, cuando el paciente tiene 3 o más de estos criterios, vamos a encontrar que el paciente puede tener un síndrome metabólico. Ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver la diabetes mellitus con el síndrome metabólico? Bueno, vamos a encontrar que los receptores de insulina, que son estos que te puse aquí como en forma de Y, se va a encontrar una disminución en la función de estos receptores de insulina. Por lo tanto, hay una respuesta intracelular disminuida, o sea que va a haber menos estimulación de estos glucotransportes. Por lo tanto, si hay una menor estimulación de los glucotransportes, la glucosa no podrá ser introducida al interior de la célula. Si no puede entrar la glucosa a la célula, a cualquier otra célula de nuestro cuerpo, pues obviamente esa glucosa se va a ir directamente al torrente sanguíneo y esa glucosa la vamos a encontrar elevada. ¿Qué va a pasar con esa glucosa que no puede entrar a la célula? Bueno, esa glucosa que no puede entrar a la célula se va a ir directamente al torrente sanguíneo y esa glucosa se va a mantener elevada. Pero como esa glucosa no puede entrar a las células, a la única célula que sí va a poder entrar va a ser a la célula beta pancreática. Entonces esa glucosa se va a ir directamente a la célula beta pancreática porque aquí sí puede entrar, aquí no necesita ningún receptor para poder entrar la glucosa a la célula beta pancreática. La glucosa, una vez que entra a la célula beta pancreática, hace todo el funcionamiento celular. O sea, la glucosa entra, se va al ciclo de Krebs, nos produce moléculas de energía. Esas moléculas de energía nos van a inhibir los canales sensitivos de potasio, por lo tanto el potasio intracelular se va a quedar adentro de la célula y ese potasio adentro de la célula activa a los canales de calcio, por lo que los canales de calcio se abren, el calcio extracelular entra directamente a la célula y este calcio estimula la vesícula que está llena de insulina y por lo tanto también va a estimular la liberación de insulina. Por lo tanto, esa producción de insulina, ¿qué crees que va a pasar? También se va a ver aumentada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como hay mucha glucosa en el torrente sanguíneo, no puede entrar a las demás células, entonces esta glucosa siempre va a estar entrando a la célula beta pancreática, a la célula beta pancreática y otra vez a la célula beta pancreática, por lo tanto va a estar produciendo mucha insulina y eso nos va a dar algo que se le conoce como hiperinsulinemia. ¿Qué es la hiperinsulinemia? Un aumento de insulina en el torrente sanguíneo. ¿Pero por qué hay una hiperinsulinemia? Bueno,
porque acuérdate que los receptores de insulina de las demás células no aceptan a la insulina. ¿Por qué no aceptan a la insulina? Porque acuérdate que los receptores pues están fallando, y como están fallando, pues hay una disminución en su función de recibir a la insulina y por lo tanto va a haber una respuesta intracelular disminuida. Mira lo que te voy a comentar ahora. Conforme el tiempo aumenta en estos pacientes con síndrome metabólico, estas células beta pancreáticas tienen que producir tanta insulina que empiezan a agotarse. Su actividad disminuye, por lo que también disminuye, adivina quién. Exacto, la insulina. ¿Y qué sucede si la insulina disminuye? Bueno, disminuye la expresión de los transportadores de glucosa y a su vez disminuye la entrada de glucosa a las células, acumulación de glucosa en sangre, y esa acumulación de glucosa en sangre nos va a dar una hiperglucemia. ¿Te acuerdas de la milina? La milina que se producía al mismo tiempo que se produce la insulina. Bueno, cuando esta milina pues se aumenta, ¿por qué se va a aumentar? Porque también hubo una producción excesiva de insulina. Por lo tanto, si hay una producción excesiva o aumentada de insulina, pues también va a haber una producción aumentada de amilina. Cuando ésta se aumenta, se acumula en el espacio alrededor del tejido de las células beta pancreáticas. Esto causa una deposición amiloide y eso va a empezar a dañar precisamente a la célula beta pancreática. Y por lo tanto, si empieza a destruir o a dañar a la célula beta pancreática, va a disminuir la actividad de las células beta. Por lo tanto, va a haber una disminución en la producción de insulina, una disminución en la expresión de transportadores de glucosa y por lo tanto una disminución de glucosa intracelular, y lo que nos llevaría entonces a un aumento de glucosa en el torrente sanguíneo. Ahora te preguntarás, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente después de todo el desmadre que te acabo de explicar? Vamos a ver que cuando hay niveles altos de glucosa y se trata del glomérulo, la glucosa se filtrará en los túbulos renales, provocando un aumento de glucosa en los túbulos renales. Pero ¿qué crees? Los túbulos no soportan, así que la capacidad de reabsorber la mayor cantidad de glucosa va a disminuir, por lo que se va a perder más glucosa en la orina, y esa glucosa en orina se le va a conocer como glucosuria. Pero ¿qué crees? La glucosa es osmóticamente activa. Prácticamente el agua le dice, adiós glucosa, pero la glucosa le dice, no güey, si me voy yo, te vienes conmigo. Y esto hará que hayan grandes volúmenes de orina. ¿Por qué? Porque así como se filtra glucosa en la orina, también el agua se irá desechando. Este aumento de grandes volúmenes de orina se le va a conocer como poliuria. Entonces, poliuria es un aumento de volumen en la orina. Pero, ¿qué crees ahora? También va a haber una disminución en el volumen de sangre. ¿Por qué? Porque como va a haber una mayor concentración de glucosa en el torrente sanguíneo, porque ya el agua se está perdiendo por culpa de la glucosa, de que está siendo osmolarmente activa y está desechando todo el agua por la orina, esto nos va a transformar una sangre hiperosmolar. ¿Qué va a pasar con esta sangre hiperosmolar? Pues va a estimular los osmorreceptores del hipotálamo y a su vez este hipotálamo le va a decir al cuerpo, oye, tengo un chingo de sed, por lo tanto la sed aumenta. Ese aumento de sed que va a tener el paciente con diabetes se le va a conocer como polidipsia. Pero ¿qué crees también? En caso de no poder llevar glucosa a la célula, no podremos utilizar la glucosa pues para tener energía. Por lo tanto, hay una disminución en la producción de ATP. Y una disminución de producción de ATP hará que el cuerpo utilice otras fuentes metabólicas para obtener energía.
Una de ellas es la lipólisis. ¿Qué va a hacer la lipólisis? Bueno, precisamente va a destruir la grasa para tener energía. Y bueno, ya no hay grasa que destruir para obtener energía, pues va a ir a los músculos para obtener proteína. Entonces va a haber una proteólisis. Se va a ir directamente al músculo para hacer una proteólisis y estas proteínas se van a degradar en aminoácidos y nos van a dar igual energía porque el paciente pues no puede tener glucosa adentro de sus células. Por lo tanto, el paciente también va a tener una pérdida de peso por la lipólisis y por la proteólisis. Escucha lo siguiente. Un aumento de consumo de calorías, tanto por la proteólisis como por la lipólisis. Ese consumo excesivo de calorías nos va a dar un aumento en el hambre. Nos va a dar un chingo de hambre. Eso se le va a conocer como polifagia. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del paciente? Glucosuria, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia. Y ahora, ¿cómo diagnostico la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, primero con una glucosa en ayuno de aproximadamente 8 horas o más. Y esta glucosa en ayuno, para que sea diabetes, tiene que ser mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. En dado caso que utilicemos una glucosa aleatoria, o sea, postprandial, debería de ser mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro para poder diagnosticar diabetes mellitus. O podemos hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, darle al paciente glucosa, esperar 2 horas, y si posterior a las 2 horas el paciente igual tiene mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, también le damos el diagnóstico de diabetes. Otra prueba que podemos utilizar, no solo para diagnosticar diabetes, sino incluso para tener un control de glucosa en aproximadamente 3 meses, es la hemoglobina glucosilada. Y si la hemoglobina glucosilada está mayor o igual a 6.5%, nos da un diagnóstico de diabetes. Es más, si ya la persona es diabética y sigue con esta cifra, significa que su diabetes ha estado descontrolada. Yo te recomiendo utilizar la hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes tipo 2, precisamente para ver su control de glucosa en los últimos 3 meses. Y te preguntarás, oye, ¿pero por qué 3 meses? Bueno, esto es porque la vida media de la hemoglobina es de aproximadamente 90 días. Ahora, cada vez que tenemos una glucosa aumentada, esta glucosa aumentada le gusta interactuar precisamente con la hemoglobina. Y esta interacción se le va a conocer como hemoglobina glucosilada. Las complicaciones que te voy a hablar en este momento ya son complicaciones de una diabetes mellitus crónica. Cuando la glucosa se mantiene por mucho tiempo elevada, se va a conjugar con proteínas y lípidos por medio de una glicación no enzimática, lo que nos va a provocar moléculas proinflamatorias. Estas moléculas proinflamatorias nos van a dar un producto final, puede ser de sustancias hialinas que se van a acumular en los tejidos. Ahora, vamos a encontrar 2 tipos de acumulaciones en los tejidos de los vasos sanguíneos. Una es una acumulación de colesterol LDL en lo que son los vasos sanguíneos, y eso nos va a provocar algo que se le conoce como ateroesclerosis. Eso nos va a llevar a una disminución de la perfusión de sangre y por lo tanto una disminución en el intercambio gaseoso. No va a llegar oxígeno a los tejidos. La otra es una acumulación del producto final hialino en las capas medias de las arterias. Por lo tanto, nos va a alterar una función de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que nos va a llevar a un engrosamiento y rigidez de estos mismos vasos. ¿Y qué patologías se pueden ver asociadas en una cronicidad de diabetes mellitus tipo 2? Una de ellas es precisamente la enfermedad arterial coronaria. Por esta misma ateroesclerosis puede haber un aumento de grasa en las paredes de las arterias del corazón, lo que nos llevaría a un infarto agudo al miocardio. Otra de las patologías que se pueden ver asociadas
en la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad arterial periférica, donde las arterias de los miembros inferiores, por medio de aterosclerosis, se llena de grasa, lo que nos provocaría una claudicación y por lo tanto nos llevaría a una disminución en el flujo sanguíneo a los tejidos, provocándonos úlceras en los miembros inferiores. El ataque cerebrovascular isquémico es otra complicación que podemos encontrar precisamente en los pacientes con diabetes tipo 2. Aquí va a disminuir el flujo sanguíneo en el tejido nervioso y esto secundario precisamente a un ateroma. La retinopatía diabética es una de las más comunes y aquí van a haber microaneurismas por una permeabilidad de los vasos sanguíneos de la retina. Por lo tanto, la sangre se permeabiliza, lo que nos lleva a una coagulación de la sangre dentro del globo ocular y obviamente nos llevaría a una ceguera parcial o total en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. La nefropatía también se puede dar como cronicidad en un paciente con diabetes tipo 2. Aquí vamos a ver que va a ser secundario a una arteriosclerosis en los vasos sanguíneos precisamente de los glomérulos. Aquí este tejido hialino, estos depósitos van a dañar precisamente lo que es el glomérulo, por lo que va a provocar una mayor filtración de proteínas como la albúmina. Y esa albúmina se va precisamente a la orina, lo que esto se le va a conocer como una microalbuminuria. Y esto ya con el tiempo nos llevaría precisamente a una lesión renal crónica. Por último, los nódulos de material hialino que se van a acumular en el glomérulo van a recibir el nombre de nódulos de Kimmel-Steele-Wilson. En algunas células la glucosa es absorbida. Con más glucosa adentro de la célula, esta se va a transformar en sorbitol. Luego, este sorbitol se transforma en fructosa por medio de una enzima que se le conoce como sorbitol deshidrogenasa. Esto es muy importante porque hay células que no tienen este sorbitol deshidrogenasa y debido a eso el sorbitol no se va a transformar en fructosa. Pero, ¿por qué es importante? Bueno, porque el sorbitol es extremadamente osmótico y lo que hace es que atrae agua adentro de las células que no tienen este sorbitol deshidrogenasa. Por lo tanto, va a causar muerte celular osmótica. ¿Y qué tejido no tienen esta enzima? Bueno, lo que es el lente y las células de Schwann. Por lo tanto, si sucede también en el lente, esto nos va a llevar precisamente a una catarata. ¿Y qué pasaría con las células de Schwann? Bueno, si se dañan las células de Schwann, nos lleva a una desmielinización y esta afectará a los nervios periféricos, como los nervios autónomos del estómago. Y el estómago, al no contraerse, nos conduce a una gastroparesia. Ahora imagínate que pasa lo mismo pero con la vejiga. No se podrá contraer y nos conducirá precisamente a una vejiga neurogénica, por lo que el paciente no va a poder retener la orina. Lo siguiente que se va a ver afectado son los nervios somáticos, pero particularmente los nervios sensoriales somáticos que inervan a las extremidades distales bilaterales, por lo que la persona sentirá disminución en la sensibilidad, o sea, va a tener un ardor en los pies, que a eso se le conoce como disestesia, y hormigueos en los pies, que se le conoce como parestesia. Al existir una disminución de sensibilidad por déficit sensorial, es propenso precisamente a heridas y el paciente no se da cuenta de las heridas, además de que la hiperglucemia va a afectar a esta cicatrización de heridas en los miembros inferiores. Por lo tanto, adivina qué nos puede llevar a esto.
Exacto, a un pie diabético.